Y ahora cuento tres y conectas con Egipto y las pirámides. Uno, dos y tres. Vale, Monse. Mm, Lo primero que veo es que las pirámides, como están ahora, no es como estaban antes. Han habido pequeñas modificaciones. ujú. Veo que les falta algún tipo de elemento, sobre todo en la parte superior de la pirámide. Ah, sí. Luego, sí, luego puedo ver que a- mm, para que me puedas entender, veo las pirámides como si fueran generadores de energía, Monse. Mm, Eh, vale, veo que en aquella época circulaba un río muy cerca, casi al lado de las pirámides. ujú, Y junto a esto hacían el generador de la energía. ujú, No solo esto, sino que se distribuía por todo el planeta, Monse, en ujú, diferentes, o sea, veo que todas las pirámides están muy conectadas y están puestas de una manera para que la energía circule eh, libre. Y veo que todas las pirámides están como conectadas, ¿no? A este nivel. No solo que generan energía aquí, sino que se transmiten la energía unas a otras, Monse. Un poco igual con lo que pasa, eh, pero no son generadores, pero sí se distribuye la energía con los obeliscos, ¿no? ujú, ujú. Sí, es algo parecido. Son como antenas receptoras y no solo receptoras, sino que mandan energía ¿A dónde mandan energía? a otras pirámides, Monse, que están situadas por todo el planeta. ¿Mm? Hay como veo como una conexión a nivel planetario con este tipo de energía, Monse. Vale, veo que, por ejemplo, en Machu Picchu, ¿no? Que Mm, allí también hay. Si por alguna razón flaqueaba la energía, se mandaba para aquí, ¿sabes? ujú. Em, sí, veo que se manda energía de diferentes puntos del planeta, pero sobre todo em, eh, es por las pirámides, Monse. Ujú. ¿Quién controla esta energía? La verdad es que era una energía libre. Veo que las personas que estaban aquí entonces em, disfrutaban de ella. Pero veo como siempre, ¿no? El pequeño grupo que tiene más información que el resto. Estos veo que incluso almacenan energía, Monse. Y la almacenan justo de como debajo de las propias pirámides. Veo como energía acumulada hoy en día, incluso. Mm. Mm, Vale, vamos, Sandra, sí, vámonos atrás en el tiempo. Vamos a ver cómo se construyeron las pirámides. vale, Monse. A ver, yo lo que estoy viendo es que la construyeron las personas que habían aquí, Ujú, pero no usaban eh, ningún tipo ni de mecanismos ni de nada. Veo que alzaban las piedras y las modificaban. Bueno, había una tecnología mucho más avanzada que la que creemos que tenemos ahora. Eso es lo primero. Y aparte de eso, veo que a la hora de levantar, por ejemplo, las piedras, Monse, lo hacían
con su propia energía, ¿no? ¿Eran personas normales o qué eran? Sí, sí, pero eran diferentes. La estatura también es un pelín más, eran un pelín más altos. Y muy fuertes. eh, s- sí, pero bueno, pero ya te digo que lo que son las piedras no la levantaban a peso, la levantaban con su energía, Monse. Es algo así como, ¿cómo se llama esto? Telequinesis, o sea, Sí, esto que se algo parecido a mueven la las cosas. telequinesis. Sí, 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 exactamente. O sea, movían la materia con su mente, con su energía. Incluso, mira, estoy viendo que incluso la transportaban de un punto a otro con la telequinesis también, Monse. ¿Y quiénes eran esta raza que hacían esto? ¿Qué tipo de personas eran estas? El ser humano que entendemos hoy como ser humano, pero es diferente el ser humano. Veo que estas personas que hacían esto, Monse, o sea, tenían mucho el manejo de su propia energía, pero a niveles que no podemos entender. De hecho, hoy en día hay personas que hacen este tipo de trabajo, Monse. Solo que, bueno, no interesa que salgan, pero sí veo hoy en día a personas que son capaces de controlar esto y con un poder muy marcado, sí. Entonces, todas estas películas que hemos visto de los trabajadores y con el látigo para que menearan las piedras, quiero decir, esto no es real. Yo no veo esto en ningún sitio. Sí es verdad que veo como esclavos, pero no hacen no como nos lo venden ni como lo tenemos estudiado. No, no. Lo veo, veo los esclavos más, sobre todo a la hora por ejemplo, veo como unas carpitas donde se cocina y sí veo a personal que está trabajando y son esclavos, pero ya está, yo no veo, Pero serían como los esclavos de hoy en día que trabajamos, o que trabajan las 8 horas en la Matrix, el no, serían como sistema. los esclavos de hace 300 años que, bueno, se abolió, ¿no? La esclavitud. Sería algo así. Era como esas personas pertenecían a alguien, Monse. Entonces tú ves una civilización más avanzada donde se maneja la Tecnológicamente, energía sí. y O se man- sea, perdón. Veo que, por ejemplo, la forma de las piedras sí lo hace algo así como rayos. Son como unos rayos, Monse, rayo que es X o algo así. Son unos rayos que dan forma a la piedra. Pero no solo eso, sino incluso a nivel artístico. También veo que usan esto, Monse, a nivel artístico. em, para dar otro tipo de formas a edificaciones o al arte, ¿no? Al arte de aquella época. como las esfinges y los faraones esos que están tallados en las montañas también. Sí, ¿Esto cómo lo hacían? ¿Cómo tallaban esto en la montaña? veo un aparato muy grande, Monse, que emana como unos rayos desde... sí, es como un rayo que... es que no sé cómo describirlo. Y da la forma de lo que tú quieras. Vale, vamos a entrar más, a profundizar más en esta civilización. Esta civilización avanzada, con tecnología avanzada hace tantos años, o sea, es nuestra antigüedad. Vamos a ver de dónde vinieron y quiénes son. Así que vamos a centrarnos en los jefes, en los dueños de esos esclavos. Vale, a ver, puedo ver, Monse, que son personas que llevan, a ver, llevan muchas reencarnaciones, Ujú. pero
no pierden o sea, no pierden la memoria. Saben quién son y saben qué están haciendo aquí. ¿Y quién son? Y además veo en muchos, como hoy en día en muchos de ellos también veo entidades, ¿eh? Ujú. Como que quién son. Sí, ¿quiénes son? A qué raza o cómo se llaman? Especie pertenecen. ¿Cómo llegaron aquí con esta tecnología? Vale, tu pregunta es ¿de dónde sale la tecnología? ¿De dónde salen estas personas? Claro, ¿de dónde vienen? ¿Cómo llegaron a este lugar desierto, inhóspito y se ponen a construir y hay esta tecnología? Pero es que ya estaban aquí ellos en la Tierra, Monse. Eh, Vamos al inicio. vale, vale, veo como unas tierras, Monse, Ujú, unas tierras que no localizo aquí hoy en día. ujú. Y veo como que de estas tierras salen todos como dirigidos, ¿no? Unos en diferentes direcciones, con esta sabiduría, Monse. Vale, espera. Eh, Vamos atrás. ¿Cómo llegan a esas tierras? veo que están aquí, llevan mucho tiempo aquí. Vale, pues vamos para atrás, para atrás. ¿Cómo llegaron aquí? A ver, es que, claro, vale, creo que esto ya lo he comentado en alguna ocasión. Veo la Tierra, pero veo algo parecido como un reloj en la Tierra, Monse, que, o sea, es como, a ver cómo me explico. Veo como un reloj que va girando, Monse, y depende de dónde está este reloj, yo lo describo como es un reloj, pero no es un reloj, es algo parecido. Mm, Dependiendo de dónde está este reloj, em, es como que da forma y da vida a este trozo de tierra, Monse. mm, mm. Entonces, claro, veo que este reloj se va moviendo y ellos se van moviendo conforme al reloj. Por eso hoy en día no veo esta tierra aquí en nuestro ahora, porque queda fuera del reloj este, que digo yo. ¿Me he Mm. explicado? O Hay un sea, mecanismo que se sí. va moviendo en la tierra y este mecanismo es donde está la vida, ¿sí? Pero Mm. este mecanismo va girando y entonces como va girando no veo la Tierra diferente porque no es lo mismo que esté aquí, ¿sí? Y por ende los habitantes también se mueven. ¿Y este reloj existe actualmente o ya no? Sí, Monse. Lo que pasa es que se mueve de una manera muy lenta, no lo percibimos. Mm. Pero tiene ciclos de años en los que se mueven. Me viene como 12.000 años, madre, Monse, más o menos. Cada 12 hace el clic, pero para hacer este clic durante esos 12 se va moviendo muy lentamente. Mm. Por eso percibimos, por eso la Tierra la vemos de otra manera y ha cambiado tanto. No veo que, o Porque va muy sea, no, lento este reloj. sí, el mecanismo este va muy lento. Entonces, hay tierras en la actualidad que no estaban antes porque el mecanismo se mueve, ¿sabes? Ya. Y Em, todo se mueve. Es em, un poco loco, pero es que vale, es no lo sé que si lo veo. vamos, no sé si vamos a poder ir tan allá, pero ¿podemos ver quién maneja este tipo de reloj? ¿O quién lo maneja? Vale, veo que es como el diseño propio de la Tierra. Ujú. Es como, sí, es el diseño de la Tierra. Es como el funcionamiento, ¿no? De la Tierra. Ujú. Por eso vemos que en épocas, Son como los planos de la arquitectura, ¿no? O sea, así es sí, como fue diseñada la Tierra. sí, exactamente. Ujú. Pero por eso a veces no nos encaja.
Por eso en mapas antiguos vemos tierras que no están, ¿sabes? Cosas de estas. Mm, Y yo voy a preguntar, ¿quién hace este diseño? ¿O cómo? ¿Quién Es hace? que me haces esta pregunta y es como que, fíjate, la Matrix, yo digo la Matrix para que me entiendas, ¿eh? Mm, Todo lo que son estos números y estos códigos y todo es como que se tambalea, ¿sabes? No podemos ir ahí. No lo veo, Ya. no lo veo porque es que se tambalea todo, es como si se fuera a caer todo, ¿sabes? Mm, mm, mm. No Que vamos a va, ver. no logro verlo. Me No hace podemos. esto, me hace Con como nuestra si mente subconsciente tampoco lo me podemos ver. hace esto como si se fuera a derrumbar todo y se fuera a caer todo. O sea, Claro. como lo que conocemos hoy en día se fuera a destruir o algo así. Se destruiría todo, se Sí, destruiría todo. Todos los sistemas, las estrellas, todo lo que conocemos como tal. Por eso siempre digo que fuera de todo esto es cuando realmente sabremos todo, ¿no? sí, sí, Dentro es desde luego, porque de complicado aquí, saberlo. Dentro es sí, sí, complicado. Así que bueno, ay, muy interesante, muy interesante. Bien, entonces hay una civilización, había entonces en el Antiguo Egipto, sí, una civilización avanzada. Las personas que habían allí también estaban sujetas a algún tipo de entidades, pero no tiene que ver esto con las entidades. O sea, esto eran no, las no, personas, no, una civilización avanzada que sabía manejar su energía y exactamente. movía los objetos con su mente y tenían una tecnología súper avanzada donde también talaban todo esto, todas estas figuras, esfinges y Le, faraones y sí, daba forma a la piedra. dioses exacto, que estaban en las montañas. Claro, porque decimos, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo es posible, no? Entonces tenemos ahí Claro, una civilización avanzada. desde nuestro ahora veo que es como algo o surrealista hacer algo así, pero no lo es en absoluto. De hecho, el ser humano podremos hacer muchísimas más cosas de las que... Lo que pasa es que ahora mismo, en la época, y aún así hay gente que lo hace, no a gran escala, pero sí tiene un poder muy fuerte, pero no solo con la telequinesis, con otras habilidades que podríamos trabajar, ¿no? Mm, Lo que pasa es que nos tienen tan controlados, tan mm, sin tiempo, tan cansados que no nos dedicamos a ello, no tenemos tiempo físico para dedicarnos a ello. Pero veo que en civilizaciones, mm, no solo aquí, sino otras antiguas, eh, estaban como muy enfocados sobre todo en este avance a nivel energético, ¿no? mm, Veo como un reloj de arena que se mueve. Debe ser el mecanismo que te he comentado. Es como si fueran, se mueve, ¿vale? Sí, Sí. Em, quiero hablar con uno de estos que tienen, o sea, que mandan a estos esclavos. Pero antes quiero ver un poquito, solo un poquito, porque ya quiero saber si el sistema de, digamos, por de alguna forma, de jerarquías es más o menos parecido al actual. Quiero decir, los mandatarios de ahí, los reyes o los que hay que a los que denominan dioses o reyes. sí, sí, Monse, Y, sí. y También los hay. Veo, por ejemplo, el dios Ra, Osiris. Veo, sí, antiguos, además que hoy en día los conocemos. Sí, sí, veo, sí. Pero bueno, si quieres hablar con uno de ellos, eh, como tú quieras. Monse, ahí, ya estamos.
Ay, perdona, perdona, la había silenciado y no lo he Ay, vuelto digo, a ver. ya estamos, ya se Sí, ha sí, ido no. otra vez. No. Quiero que me mires, por ejemplo, un poquito, porque quiero un poquito de información ahí, de Osiris, ¿no? Osiris, el dios de los muertos, madre de Horus, decían que con sus conocimientos mágicos consiguió resucitar a su marido y proteger al pequeño Horus del asesino de su padre, el dios Set. Bueno, hay ahí toda una historia, pero quiero que mires Osiris energéticamente intervenida. ¿Sabes qué pasa, Monse? Que sí, estos dioses están intervenidos, pero Son, son ellos. O son sea, ellos, están aquí encarnados, Monse. son ellos Pero encarnados, sí, exactamente, exactamente. Los veo energéticamente, veo que son ellos, estas son ellos. entidades. ¿Y Sí, qué sí. entidades, por ejemplo, Osiris? ¿Qué tipo de entidades? Veo los reptilianos que siguen estando aquí, Monse. Ujú. Veo em, aviar, ¿cómo se llaman estos? Sí, los Falcinoides. falquinoides. Sí, sobre todo hay mucho falquinoide. Veo que hoy en día casi no están, pero en aquella época estaban muy presentes. Claro, por eso tantas alas, ¿no? Ahora hay Tantas muchos alas. pulpos, pero ya antes habían, exactamente, antes habían muchos falquinoides. Sí, O sea, la élite sigue siendo élite, ¿no? Lo que pasa que ahora como que es todo como más para la gente más dormida, no se puede ver esto, ¿no? Y entonces ellos, eh, ¿cómo eran morfológicamente? O sea, físicamente eran más grandes que los esclavos, por ejemplo. bueno, que los ciudadanos de a pie, ¿no? Mm, Porque no todos eran esclavos, Monse. ya, Sí, 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 son más altos, no todos, algunos lo veo más, incluso más pequeños. Em, eh, pero por lo general son más grandes, sí, más altos, más... que el ciudadano de a pie los veía y era como eh, el dios. algo tan grande que lo tenían que alabar, ¿sabes? Sí, 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 sí. Mm. Entonces, digamos que De eran hecho, puedo ver incluso que estas entidades que están como encarnadas, puedo incluso ver, ¿no? Que son los que han traído mucha información a nivel tecnológico. O sea, la tecnología veo como ciclos que se van como repitiendo. Los ponen, lo eliminan, lo ponen, lo eliminan. Y es como traído, veo como que es, por eso también los alaban, porque es como han traído toda esta tecnología, ¿sabes? Pero sí veo a las personas más de a pie esto, ¿no? Sobre todo con sus quehaceres de día a día también, pero lo veo muy enfocado con el tema energético, espiritual, pero no el espiritual como conocemos ahora, sino más con el aprendizaje y el manejo de nuestra propia energía. Entonces vemos que aquí las entidades están en estado puro, pero tampoco el cuerpo es exactamente de un reptil, tampoco están en estado puro, ¿no? También No, están mimetizados, ¿no? sí, sí, ADN, o sea, sí, están mimetizados para la civilización que han traído o que han creado, ¿no? sí. Y también veo que esto no, o sea, veo que esto no funcionó. Quiere decir Exacto, que al final ellos mismos se tuvieron que autodestruir, Monse, y dejar este plano porque no funcionaba. claro. Veo que no funcionaban. No, Demasiado la cosa poder para la gente de a pie. no funcionaban. Veo que no encajaban. Y no solo esto, sino que veo que las personas como de a pie era como que querían ser tan grandes como ellos, ¿no? Y, y de alguna manera ensombrecían, ¿no? La figura de ellos. No sé, veo que no encajaban, pero de ninguna de las maneras. Y tuvieron que autodestruirse, algo así, Monse. ¿Esta civilización tenía esencia luz? Sí, hay ciudadanos sí, que sí, 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 humanos que sí, claro, muchos. Si te lo estoy diciendo, estaban como muy enfocados en ellos mismos,
las capacidades que tiene el humano físico para trabajar la energía. Digamos que parece aquí como si estuviéramos a mitad del experimento de estas entidades, donde descubren, ¿no? Que el humano tiene esencia, pero no sabe exactamente el alcance de No, su poder. yo creo, estas entidades ya sabían que habían humanos con esencia, Monse. Claro, quiero decir, ellos ya saben que el humano tiene esencia, pero Sí, que el humano no sabe el alcance del poder que tiene. pero Por eso, están mucho más avanzados que estamos hoy en día exacto, nosotros, por eso empezaron porque ahí, estamos muy encerrados ahora mismo. Pero claro, di. quiero decir, aquí ellos sabían que el humano tenía la esencia, querían, pero al mismo tiempo no eran conscientes del gran poder que tenían, mucho más que ahora, pero no del todo. Por eso todavía los iban sometiendo, pero querían explotar esa parte de luz, pero sometiéndolos. Pero esto no funcionó, No funcionó. no funcionó. Hubo que someter mucho más, mucho más, mucho más hasta Eran, llegar a día de hoy. exactamente, eran mucho más libres, pero Claro. en todos los sentidos. Y vieron que podían terminar con ellos, es decir, ¿no? Claro, esto, el inicio de todo esto es lo que no podemos ver, ¿vale? Entonces Claro, tenemos que partir ya, por eso te decía, de más o menos la mitad de la historia, ¿no? sí. Pero Ya, igual ya partimos. hemos visto otras civilizaciones, no solo en la investigativa de la Antártida, sino en otras sesiones de hipnosis, hemos Mm, podido ver otras civilizaciones muy avanzadas ujú. o sea, que, que no es esta la primera, ¿no? Sí, O sea, sí, que han pero habido un montón. sí, pero así tan claro que hayamos podido encajar que comenzamos, incluso yendo lo más atrás que podemos, comenzamos a la mitad de la historia. Ah, sí, No sí, habíamos visto. Esto es no, lo que me choca, que digo. Por eso sabemos que podemos ir hacia atrás hasta un punto, ¿no? sí. Pero jamás sabremos el inicio del inicio. Ya podemos inventar que Mm, no sabremos nunca el inicio del inicio. De hecho, aquí estamos como muy al inicio, que hemos visto este reloj, sí, pero, sí, pero ya nos plantamos en mitad de la historia. O sea, ya hay dioses encarnados, o sea, ya hay entidades encarnadas como dioses, ya están manejando la esencia luz del humano a ver hasta dónde pueden utilizar su poder sin que se les vuelva contra ellos, cosa que pasó aquí, ¿no? sí, son como pruebas. Son como pruebas. Sí, veo como son Son pruebas, como ¿no? A ver hasta pruebas. dónde llegan. Exacto, Sí, como sí, sí. Atlántida y Lemuria fueron pruebas. ¿Hasta qué punto podemos utilizar el poder de la esencia que llevan dentro, ¿vale? Pero sometiéndolos. Pero llega un punto en que cuando los dejan tan libres utilizar la esencia al humano, el humano enseguida Su poder. reconecta. Claro, Sí, y entonces el poder suyo es más grande que los otros, destruyen, vuelven a comenzar, ¿eh? El reseteo que llamamos, ¿no? sí. Hasta el punto de dejarnos aquí prácticamente sin conciencia de la esencia, que es donde estamos ahora, en Bueno, este. es que no sé si esto también en algún momento les convendrá, porque fíjate, han habido muchos cambios, ¿no? Sí, Pero hoy por hoy sí nos tienen doblegados y de todas, bueno, no tenemos tiempo para invertir, por ejemplo, en estas habilidades que ujú, creo que son, deberían de ser como muy fáciles, ¿no? A nivel, si estás tú conectado, debería de ser como claro, muy, no, porque han ido muy eliminando, fluido. eliminando, o sea, mermando, Claro. mermando, mermando, No, y el que mermando. lo hace es el raro y es que está, Porque es que lo que no pueden hacer es extirpar la luz. No pueden, no no. pueden. Entonces, sí la han podido ir apagando, apagando, apagando hasta este punto, ¿no? Pero lo que quisieran es Sí. extirparla, que esto es lo que no. ¿Vale? Que es lo No, que no, no. quisiéramos nosotros averiguar. Vimos una vez cómo las esencias habían llegado, pero quisiéramos averiguar mejor todo el proceso, pero no se puede. Bien, un segundo. Estoy con la garganta fatal. Bien, Sí.
Entonces, wow, qué interesante. Era una civilización avanzada, incluso el humano estaba más avanzado, pero seguíamos con el mismo, o sea, ellos siguen el mismo patrón, esclavos, Sí, algunos, sí, algunos, no todos, no. la élite son las entidades personificadas. Y bueno, quiero que miremos un poquito a Horus. Vamos a mirar a Horus, porque fue una de las divinidades más importantes. Se dijo que todo faraón que era una encarnación terrestre de este Horus. ¿Qué entidad había detrás de este Horus? Veo una entidad parecida a un águila, Monse. Mm, Sí, Aquí estaban sí, al poder los falquinoides, ¿eh? sí, 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 Lo sabían. sí, sí. De hecho, bueno, puedo ver su propia energía en casi todo el planeta. No eran tan, ahora son muy reptiles y los pulpos, Ujú. pero en aquella época veo los reptilianos o sea, te diría que hay como un 80% de aviar y el resto Reptil. sería como 15, 18 reptilianos y el resto serían como otras especies mucho más Suaves, ¿no? sí, inferiores. Ajá. Pero vamos, de calle, ¿eh? El aviar, sí, sí. Claro, estas entidades eran como más tolerantes, ¿no? Querían experimentar como más, Bueno, como dar tolerante. más, Veo que también hacen experimentar más el experimentos poder de la luz, ¿no? O sea, sacarle más partido al poder de la luz. hasta cierto punto, porque también veo mucha experimentación con cuerpos, por ejemplo. No todos están conectados consigo mismo. Hay grupos de personas que, pues, como pues, que no están nada conectados, ¿no? Entonces también están capturados estos Monse y puedo ver que hacen mucha manipulación en el cuerpo energético con partes de falquinoides, de diferentes especies. Entonces, ¿es posible que tomaran un gran grupo de personas y dejaran un poquito más suelta la luz dentro para tener estos poderes para crear estas pirámides? O sea, ¿estos eran los esclavos a los que les No, no. permitían, no, tener este No, tipo de poder? no veo No. que las personas que hacen las pirámides, no, no. Eh, sí se les paga con energía, veo un tipo de energía, Monse. Sí. Supongo que a ver, espérate, que si toco esta energía, toco esta energía que se les pagaba con energía y me viene algo así como, es que no sé, como una amplificación de su propia energía, Monse. Ah, Es como si, yo qué sé, es un ejemplo, ¿eh? Estas seres vibraran al 80 y te dan el 5% de tu propia energía. Es muy loco. Y entonces es como una evolución todavía más grande a nivel energético. claro, entonces, les Ellos permitían utilizar un poco más controlaban, su poder. sí, ellos eh, eh, controlaban los tenían controlados de otra manera, porque evidentemente no querían que hasta cierto punto pasaran, porque eso sería el fin de ellos, que al final lo fue, ¿no? Pero hasta cierto punto, o sea, no tenían libertad absoluta, pero los tenían controlado hasta cierto punto, ¿sabes? Y estos son los que utilizaban como trabajadores para crear las pirámides, Sí, porque tenían sí. más, no eran de a pie, o sea, eran No, no, diferentes. Entonces ellos podían oprimir la luz o desoprimir la luz dándole más poder al humano, pero exacto. no podían ni extirparla No, ni matarla, no, no, ni no, 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 extinguirla. no. Que es muy interesante esto. Esto es muy. Entonces ellos saben muy bien del alcance de nuestro poder. Uf, yo creo Entonces que hoy en día no podemos llegar, era como un no, no. poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como, porque, a ver, si trabajas más, te daré más poder y con ese poder trabajarás para mí también. Sí, O sea, aquí claro, estaban dentro de un bucle sí, también, también, de sí. opresión también.
de otra manera, pero sí, Oh, sí. impresionante, impresionante. Si Entonces tú vemos querías que ser un poquito más fuerte, evolucionar o tener más, tenías que pasar por ahí porque si no, no había manera. porque te pagaban con ello y además Claro, tenías que trabajar con esa herramienta para ellos para que te pagaran. Y seguramente no exactamente. podrías salir de ahí. Sería como estas mafias que si sales te matan, ¿no? O sea, quedaban dentro. Estas personas que tenían como más desarrollo de la luz, como más poder para manejar las piedras sin tocarlas y tal, era de ellos, o sea, era de ellos. Aquí no se mezclaban con la gente normal de a pie, ¿no? No, 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 no. Te podría decir que incluso em, vivían con estas entidades, como Mm, dentro porque eran como palacios, ¿no? Donde ellos vivían y ajá. puedo ver que estaban dentro de De, o sea, esta majestuosidad, porque es que es enorme. Sí, entonces, los dibujos que hay de seres enormes con más bajitos, como digamos personas, ¿son esta convivencia? ¿O los de a pie también, que no sabían que estos existían, también podían acercarse a estas grandes humanos? ¿O no? ¿O estaba restringido a esta, digamos, comunidad? dentro de lo que lo describiría como el palacio donde viven todo esto, Sí, aquí no entraba ningún, aquí no entraba ningún ciudadano de a pie. no, solo entraban los trabajadores, que estos sí son, Exacto. em, Era como una civilización aparte. Era como sí, dos experimentos, ¿no? ¿Verdad? sí. Sí, sí. Los Y, trabajadores sí eran esclavos y eran de a pie, pero ya está, ahí no entraba nadie más. y, por ejemplo, si alguno de los que no entraba en esta comunidad despertaba e iba de esto, ¿era reclutado para ir para allá, ser adiestrado y tal? ¿O no? ¿O esto es una cosa mía? Veo diferentes circunstancias. Veo que hay ocasiones que sí lo hacían pero Ajá. eran muy contadas. Por ejemplo, cuando uno de estos seres fallecía o la verdad es que veo como que tienen, o sea, a ver, las personas de a pie no, pero estas entidades y estas personas que sí están muy conectadas con su energía porque se les da el poder, Sí. tienen la vida más larga, pero bastante más larga, Monse. Ah, son más Pero sí veo, longevos. sí, pero bastante más, porque me viene como 600 o así, de años. Años. Sí, Wow. cuando uno de ellos fallecía o habían problemas y les disminuía esa energía y tenían que como cambiar, entonces sí buscaban a alguien muy afín, pero tiene que, sobre todo veo un carácter específico, Monse, no Ya, valía cualquiera. ya. Entiendo. Em, Entiendo el Entonces, proceso. entonces sí, si no, no, si no se quedaban como te diría, en el raso, en el mínimo, ¿sabes? Ya. Los que embalsamaban y enterraban dentro de las pirámides eran exclusivamente los que denominaban entonces dioses, o también estos que tenían la luz más activa, o sea, que tenían más permiso para utilizarse. No, porque ellos no tenían la misma categoría que Ajá, estos dioses. ¿Sabes qué les solo los hacían? Los dioses. quemaban. Ajá, En su gran mayoría los quemaban. Veo que los quemaban. sí, veo que en algún punto, al menos en Egipto, se quemaban. Veo que en otras partes sí, algunos se enterraba, pero aquí en Egipto veo quemación. Sí, sí, Porque ahí así eliminaban todo tipo de programación, de tal, también. Bueno, y los no quemaban, dejaban rastro. no dejaban rastro. Sí, Muy bien, entonces vemos que vamos a ir fluctuando entre energético y físico, que sí, interesa todo. Entonces vemos que detrás de Horus estaba un falquinoide, ¿de acuerdo? sí, Y a partir de ahí se dijo que todo faraón era la encarnación terrestre de este falquinoide, que era el que tenía más poder en el momento. Por eso de aquí estos dibujos de estos faraones con alas. sí. Y algunos incluso con picos, veo. Y algunos incluso... ¿Y por qué con cabeza de chacal?
los caninoides o como se llamarán también. Mm, ¿O no? ¿O A tenía ver, otro significado esto? sí, veo que el chacal este que tú denominas lo veo más enfocado a estas personas que iban muy trabajados con su propia energía. Ah. Sí, no, no, ¿Representaba como ellos? eh, sí y no, hasta cierto punto. Es que, claro, Mm, nunca podían estar en el mismo nivel, mm, no porque no se lo permitían. mm. Pero a la hora de representarlos, sí veo que hay em, específicamente esto, ¿no? Vale. Vamos a ver a Isis. Isis era una maga muy poderosa. ¿Qué había detrás? Buah, veo mucha luz, Monse. Así. Veo mucha luz. Toca, Solo, de hecho veo tanta luz que me deslumbra. encapsula esta luz y tócala. Información te da esta. La información que me llega, Monse, es que es la luz que hemos encapsulado es esencia. Es esencia. Aquí Sí, estaban mezclados sí, estaban mezclados, sí. las esencias con las entidades. Pero, Monse, a niveles, o sea, un poder, o sea, la veo y de verdad, que me deslumbra. O sea, su propia luz me ocupa todo el campo, Monse. Entonces ella era de esencia. Es como que, es como que todo nos lleva a pensar que es un experimento donde ambos lados están de acuerdo, tanto la luz como la oscuridad. Pero Yo creo que en sí, ¿eh? en el camino, esto se deterioró, en el camino, es como que la oscuridad quiso más que la luz, no sé, quedó esperando dijo, te transmutaré de alguna manera, no importa. O es parte del juego, no lo sabemos. Esto no lo sabemos. Pero aquí, No lo veo, no veo nada. ya, aquí vemos que Isis era una esencia Sí, poderosísima de luz. sí, sí, muy conectada. Yo creo que era una de estas esencias que hemos descrito antes, ¿no? Vale. Que Que a- tenían mucho poder, pero claro, nunca más que ellos. Pero sí, sí, Quiero dejar claro que a nadie se le ocurra invocar a Isis porque era una esencia, porque no, hoy en día Isis ya no es una esencia. exactamente. Hoy en día todos estos nombres e invocaciones son propiedad de reptilianos y octopus. Sí, O sea, sí, sí, que a nadie se le ocurra. Estamos en otro tiempo. O sea, sí, ahora mismo olvidaros. ¿Eh? Ya lo digo por si acaso. sí, ahora está todo ¡Guau, muy qué intervenido. interesante, Sandra! Pues Estaban sí, no me aquí lo hubiera mezclados. imaginado, fíjate. Sí, me ha sorprendido esta investigativa. Y fíjate, tenemos Horus, por un lado era falquinoide, Isis era esencia pura, pero y Osiris, dios de los muertos y madre de Horus, decían eso, exacto. Ya lo hemos visto, ¿no? Osiris ya lo Sí, hemos visto. Osiris era falquinoide también. O sí, era falquinoide, era falquinoide. Ajá, ajá. Da sensación de que en ese momento el experimento se manejaba entre Horus, eh, gran poder falquinoide, gran entidad, por decirlo de alguna manera, e Isis, ¿no? Que era la parte luz. Oh, vale. también veo otros como que se perdieron en el tiempo, que también fueron Ah, muy grandes. sí, sí. No a nivel Eh, luz y a nivel de entidad, mm, que,
que se quedó, o sea, hoy en día no tenemos información de ellos, pero que también fueron muy importantes, sí. Vale, el dios Ra, Ra, o el ojo de Ra. El ojo de Ra em, se veía como una... Bueno, dime tú. Vale, cuando dices el ojo de rayo, enseguida se me conecta súper rápido con la pineal, Monse. Ajá. Es, creo que de alguna manera tiene, o sea, para esta civilización Ujú, era muy importante la pineal y creo que fue una representación de la propia pineal, Monse. ujú. Ra como entidad, Sí. pues, a ver, es una mezcla entre, es una mezcla de aviares. Mm, Am, puedo percibir, por ejemplo, los ojos de un búho, ujú, puedo percibir el pico de un águila, o sea, tiene diferentes partes de lo que denominaríamos aviares. mm. Claro, porque fíjate, dice, eh, el ojo de Ra, en la mitología egipcia antigua, representaba la contraparte del dios Ra, además de una violenta fuerza que somete a sus enemigos. Claro, porque el ojo de Ra, digamos que era la parte de esencia, ¿no? Si está conectado con la pineal. Claro, sí, porque me Pero viene la el, pineal. Sí, pero el Ra ya se ve como el falquinoide. sí, ¿Eh? sí, Estaban aquí los dos. sí, sí, sí. Claro, si me Luego, conecto con el ojo de Horus, me lleva a, o sea, sí, me lleva a la pineal. a la pineal. Y esto, Pero Ra, como, sí, es lo que te he descrito, tiene una mezcla. ajá, ajá, ajá. Mm. Y luego yo diría, o sea, como contraparte me llegaba la imagen esta del ojo de Sauron, de esto del Señor de los Anillos, ¿no? Que representa el mal, ¿no? Como una, Ay, no he visto esta como una película. proyección en negativo. Ah, no sé, esto de primado Sí, pues negativo. seguramente, porque estamos llenos de primado negativo. Esto es Sí, interesante. sí, Muy bien. seguramente. Vamos a ver, Sandra, digo, si te digo Anubis, dios funerario. Aquí este sí estaba representado por la cabeza del chacal. Sí, Energéticamente, ¿qué hay detrás? otro aviar. Otro aviar, eran los aviares, Sí, eran sí, aviares. sí, sí. Otro Es que ya aviar, te digo que en su gran mayoría eran aviares, todos. claro, y Con este, diferente morfología aviar, pero son aviares. ajá, Sí, sí. ajá. Importante dios funerario, se encargaba de, energéticamente, se encargaba de, Sí, este sobre todo lo veo, eh, quizás por eso tiene este nombre, porque es el que sí vale, veo que tiene mucha influencia, sobre todo con estas esencias, personas, esencias encarnadas que las compone. quemaban. Ujú, Sí, por eso lleva la cabeza del chacal. quizás Él, por eso, porque los veo muy conectados, sobre todo a la hora de la incineración, hacían como un ritual. Sí, está muy conectado con y esto. energéticamente manejaría las almas, las esencias, o sea, los cuerpos energéticos, una vez fallecidos estos, quizá. Pues verá que vamos a uno de ellos a ver. Ujú. Cuando desencarna. No, No. solo está en el rito, en el ritual de aquí, del físico. Energéticamente no. Energéticamente es como siguen con su esencia, Monse. No han cedido su poder. A pesar de trabajar, era como una condición, O Monse. sea, La libertad energética. o sea, estas esencias, estas almas de estos esclavos que estaban aquí, habían llegado aquí voluntariamente. Si cuando salen no son sometidos y son esencia, Sí, yo creo que sí, estaban porque voluntariamente. esto es una cláusula, ¿no? En la libertad energética, una vez dejan
el cuerpo. ¿Cómo ha cambiado todo, no? Sí, 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 la verdad es que sí. Por eso también era un grupo pequeño. Claro, es que eh, Vamos a ver. era, dime, Sí, dime. dime, Sandra, es que No, quiero te ver iba a muchas decir cosas eso. y preguntarte Ya, muchas te iba cosas. a decir eso, que precisamente eran un grupo pequeño porque tampoco se pueden permitir que casi toda la población sea libre. Tot, Tot, el dios egipcio de la sabiduría, la luna, las artes, la escritura, la ciencia y los muertos. ¿Qué hay detrás? Otra entidad, Monse, también había. Em, claro, lo que pasa es que morfológicamente, o sea, las personas que vivían en esta civilización los veían como dioses de verdad, no los veían em, como entidad. Ya, claro. Cosa que sí hacen las personas que están trabajando para ellos, que van creciendo a nivel Ellos sí energético. saben que son Ellos sí entidades. saben, exactamente, ellos sí. Pero las personas de a pie de la civilización no. Ujú, Entonces, para ellos sí era el referente, porque veo que tenía mucho control, sobre todo de lo que es la lengua, de lo que es, bueno, la de, desenvolupamiento de la propia civilización. ujú, El manejo lo tenía el TOT este, Monse. mm, mm. Eh, de alguna manera él filtraba un poco y dejaba información, pero él tenía muy controlado toda la información que se manejaba en todo, en toda la ciudad. Mm. Sí, sí. Había otra información que evidentemente se la guardaban para ellos, ¿no? Mm. Vamos a otro. Set, el dios del caos, la sequía y el desierto. ¿Qué vemos detrás? Mira, esto no es tanto, ¿ves? Aquí a este eh, Dios, personaje, Mm. no lo veo físicamente, lo veo más energéticamente. O sea, es... No le veo un físico, Vale. no terrenal, Esta era una mezcla. pero, pero no quita a que las personas de verdad creyeran en él, en, 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 en el poder que tenía con la meteorología. Ujú. Pero si tocamos, ¿te resuena a entidad o a esencia? No, entidad, entidad, Entidad también. entidad. Pero no encarnada, ¿eh? Es algo así como la información que se traspasa como de boca a Sí, boca, sí, Monse. sí, sí. Como ahora, todos los vírgenes, los santos y todo, que no hay Sí, nada sí, físico, sí, todos exacto, eran sí. como Set. Claro. Y vamos a ver esto, porque Sobek, dios benéfico, era un dios cocodrilo, creador del Nilo, de la fertilidad y de la vegetación. ¿Qué tenemos detrás aquí? Aquí sí que hay un reptiliano, Monse, pero tengo que decir que está como o sea, no está donde están todas estas entidades falquinores, aviares. Mm. Está en otro lugar, está en otra parte. Está como más alejado lo veo como en el río, pero más alejado, en la otra parte de la ciudad, Monse. Es como que aquí los que mandaban eran los aviares, se supone en Totalmente. acuerdo con las esencias, se supone, pero los reptilianos eran como en el escalafón mucho más abajo, ¿no? Un, Tenían algo un- de algo, ¿no? De interacción, algo en el muy proyecto, pequeño, muy muy pequeño. pequeñito. Y te vuelvo a decir, que veo la ciudad eh, y está como apartado, veo la ciudad como dividida y está Ujú, en la otra parte de la ciudad, por ujú, decirlo de alguna manera, ujú. para que Vale, me entiendas. perfecto. Vamos viendo cosas.
Em, el escarabajo egipcio representaba al dios Jepri, que aludía a la vida eterna y la transformación constante. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Esto es una morfología que le pusieron estas propias entidades, Monse. Pero Ujú, también, o sea, también veo como todo, ¿no? Que no es algo físico, es energético. ujú, Y la morfología la decidieron ellos mismos. O sea, em, como hoy en día, ¿no? O sea, ¿cómo sabes tú que una virgen tiene esa... Porque ¿quién la ha visto? ¿Quién, sabes? Es lo mismo. ujú, 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 Ellos definen la morfología, pero no tiene cuerpo físico, es energía. ujú, Y también están los aviares, claro, evidentemente. Es que aquí es que está todo muy manejado por ellos. ujú. Em, ¿Qué hay detrás de verdad? No sé, vamos a ver esto. La maldición y resurrección de las momias. Quien perturbe la tumba de un faraón sufrirá mala suerte, enfermedad o muerte. No, eso no es verdad, Monse. Nada. No, esos son... Se no, inculca el miedo para que nadie toque estas tumbas. Estos faraones embalsamados dentro de las pirámides, ¿por qué embalsamados? porque Era se creían que de esta manera iban a estar, em, a ver, una vida eterna a nivel energético, ya. ¿sabes? ¿Es una simple creencia o Sí. energéticamente tiene alguna repercusión en el cuerpo energético, el embalsamamiento? No tiene ninguna repercusión. Nada. Son creencias desde el físico, Son Monse. creencias, simples Y sobre creencias. todo veo pues que los ponían con todas las cosas importantes que ellos querían que se enterraran. No solo veo a ellos, veo eh, objetos personales Y y criados y todos, los dejaban ahí dentro para que se murieran madre con él. mía, claro, era como después de esto, ah, son creencias, porque después de esto no hay, o sea, es como llevarse lo que tienes aquí al más allá. Es esta Nada, creencia. era una creencia, Sí, simplemente. Todas las sí, películas, todo esto, nada, todo esto, nada, ficción. sí, sí. Muy bien. Tanto el escarabajo egipcio como el anillo atlante, este anillo atlante. Bueno, vamos primero a ver el escarabajo egipcio como amuleto. Aparte de que también hay escarabajos dorados, hay unos escarabajos dorados, tipo verdoso, dorado. Yo he visto tres o cuatro a lo largo de mi vida. Eh, ¿Tienen alguna peculiaridad especial? ¿Quedaron como representación de aquello? El llevar un amuleto de escarabajo egipcio eh, es algún tipo de conexión energética con estos aviares. Depende del poder que le des tú, Monse. Mm, Porque igual que lo veo claro. en amuletos, veo igual, por ejemplo, tatuajes, que hoy en día la gente se hace tatuajes con el ojo de Horus. Ujú, Depende de la connotación que tú le des. claro, Conectará o no conectará con estas energías. claro. Todo depende de uno mismo. Vale, pero él por sí mismo no tiene, no es un arquetipo, no No, tiene un hilo es conductor neutro. energético, es Es neutro, neutro. pero sí es verdad que intentan manipularte, ¿no? De alguna manera Claro, con que toda tú esta lo crees, información. claro que tú lo crees, Exactamente, claro. O sí, sea, sí. no es un amuleto de protección, es si tú lo llevas, estás creando algún tipo de conexión, ¿no? Con estos aviares, ¿o qué pasa? ¿O no? No, veo No. objetos y Y lo lo que veo tú lo todo neutro, programes. neutro. Tú ahí ya depende de la connotación que tú o lo compres o lo lleves o te lo hagas en la piel, ya depende de la connotación que tú le des, pero veo que es como neutro, Ujú. es algo neutro. Muy Sí, bien. Y el anillo Atlante. El anillo Atlante también son anillos de plata que tienen tres triangulitos y unas rayitas con unos puntitos. También se dijo que era un amuleto de protección personal, que dicen que sirve como canalizador de energías
produciendo de manera natural una vibración energética positiva. ¿Qué hay detrás del anillo Mira, Atlas? ¿sabes quién lleva estos anillos? ¿Quién? eh, la élite de aquella época, Mm, los propios dioses o como quieras llamarlo, y estas personas que trabajaban mucho con su energía. Estos sí llevaban los anillos. Puede ser que circulara alguno en la población, pero porque o se había perdido o había sido robado, pero por lo general era muy específico para ellos, Monse. mm, mm. Sí veo Pero que a nivel hoy energético, día, o sea, localiza un anillo de plata de hoy día, Atlante, de hoy día, que lo lleva una persona. no veo que lo lleve nadie, Monse. Ujú. Lo tiene que llevar mucha gente. Es un anillo de plata y es de la nueva era. Pero será una copia, pero no es el Ah, original. perfecto. Claro, son Los copias. originales no lo lleva Claro, ninguno. claro, claro. Los originales sí tenían una conexión, ¿no? Sí, además veo que energéticamente, em, a ver cómo lo digo. Sí, es como si abriera un portal, como, sí, un portal, pero además como si tú fueras el propio portal. Es algo muy heavy. Esto eran Eh, los originales. sí, Ya no existen los originales. los veo alguno destruido y algunos sí los veo, pero está como muy bajo tierra, Monse. No Ah, está ah, claro. como enterrado, ¿sabes? Pero muy abajo. Mm, Quizá esto también sacaron de aquí para la historia de los anillos de poder, también en primado negativo, o sea, también en negativo, proyectándolo hacia el otro lado. Y muy interesante. Entonces, todo lo que hay hoy, que son réplicas, que son copias, por supuestísimo, no activan nada. No, 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 no. Lo que tú creas que activa. Además es que es otro Lo metal programas. el que usaban. Es una programación. Ya. Mm. Todos los Sí, vamos, lo que son programaciones. Pero tenía esta curiosidad. sí. Bueno, ¿por qué orientadas todas las pirámides hacia el norte? ¿Por qué las construían orientadas hacia? Vale. Veo que está muy unido con el río que estaba justo al lado. Ujú, Em, la ubicación es así para que el río fluyera por debajo ujú, y luego a la hora de conectar, como te he dicho antes, con otras pirámides, ujú. eh, veo que todas están como ubicadas de la misma manera precisamente por lo mismo, para que el fluir energético sea más fácil. Es como una retroalimentación, ¿no? De una con otra, o sea, es cuando una fallaba, otra realimentaba, o sea, Sí, que sí, esto, sí, sí, y sí, sí. venía bien esta ubicación. Pregunto, eh, ¿es donde estaba el río? Y pues, de casualidad sabemos que este dios, este reptiliano que había intentado meter la patita aquí en este proyecto, decían que era el creador del río Nilo. Era como, ¿tenía algo que ver con esto? Energéticamente no tiene nada que ver No, lo que pasa con es que otorgar a los reptilianos algo. No, ¿no? se asocia el reptil con el agua, pero no Ajá. tiene nada que ver. Vale, de acuerdo, No, de acuerdo. no. Y bueno, se construyeron con piedra caliza blanca las pirámides. Es que este tipo de piedra es un mejor canal energético, o sea, proyecta Sí, mejor la y lo veo energía. también como duradero, lo Mm, veo sobre todo duradero, ¿no? No mm, era una civilización que no, pretendía durar en el tiempo esta civilización, Monse. Ya. Eh, o sea, la intención era que duraran, o sea, imagínate si cada vida de estas eh,
Poblar la tierra con duraban de esta forma, ¿no? Con este, 600 años, claro, la verdad es que tenían una visión mucho más larga de la que tenemos ahora. claro. Entonces, claro, sobre todo lo veo por durabilidad Mm, y al final lo que hace que o sea, al final lo que hace que fluya la energía y todo son los mecanismos que hay dentro, pero mm, no la piedra en sí. Pero sí lo veo como, la piedra la veo como un símbolo de poder también, Monse. mm, mm, Sí, Eh, ¿Tiene relación las pirámides con respecto al Sol? en sí, Monse, toda la civilización. Eh, Veo mucha devoción al sol, de la parte más inconsciente al sol y de la parte más consciente a la energía, a la propia energía nuestra, ¿no? A a esa energía que te conecta contigo, Monse. El sol está muy representado aquí en esta civilización. Pero ya te digo que a nivel inconsciente, de las personas que no son conscientes, es como esa energía que tú no tienes. Y a nivel consciente de las que sí son conscientes, es como un reflejo de lo que tú realmente eres. ¿Sabes? Si energéticamente tocamos el Sol de allí, ¿a qué te asemeja más esta energía? ¿A la esencia o Sí, a una tecnología? El de allí. el de allí. A ver, no es una esencia como tal, pero bueno, de alguna manera te podría decir que son las dos, porque no es algo natural, pero eh, sí, Hay sí, mucha parte sí, de esencia, ¿no? exactamente, Allí, sí, allí, en aquel tiempo. sí, Ahora vamos sí. a tocar el Sol actual. Vale, puedo percibir que lo que denominaríamos luz está como más apagada, Mm. no apagada de grande y de, no, sino eh, como esencia, como luz. Porcentaje esencia menos, porcentaje Eh, tecnología más. sí, exactamente. Wow, todo nos lleva a que esto es un invento de las dos partes. Muy bien, pues creo que más o menos hemos preguntado muchas cosas, Sí, ha salido mucha información. nos ha quedado claro lo que allí pasó, cómo pasó, el por qué pasó, y luego se autodestruyeron. Sí, Vieron que no. ¿Y por qué dejan las pirámides y estas tallas hechas en la montaña? ¿Por qué dejan esto? ¿Con qué objetivo? Esto no veo es un objetivo. Tampoco querían destruirlo, Monse. ya. Am, ¿Sigue funcionando energéticamente a día de hoy? no, veo, ya te he dicho que veo como la energía, como si estuviera, no se puede generar energía ahora mismo. Hay energía de antes, pero está como, no puede salir esta energía. Encapsulada. Sí, no puede salir primero porque veo que el río ya no corre al lado, veo que faltan elementos en la propia pirámide, o sea, falta, o sea, no está como estaba antes. Ya. Y además no es propiedad de los reptilianos ni de los octógonos. No. Es Y falcinoide me viene que lo dejaron, la y intención egipcio. era dejarla por si en alguna, o sea, si en un tiempo más adelante, una civilización diferente, por si Reactivarlas. exactamente, por si tuvieran que reactivar todo esto. Ah, No, ya no está el destruyeron sistema, ya ninguna. está la infraestructura energética hecha, ¿no? Sí, ¿Qué pero quitaron? bueno, ¿Qué quitaron de arriba de la pirámide? ¿Qué quitaron?
lo que conectaba unas con Me otras. viene como una cobertura al final de la pirámide, en lo que diríamos que es el pico de la pirámide. Veo como algo que lo cubre. Ujú, Em, Algo rojizo. Es un metal rojizo. ujú. Ah, que esto era también como el canalizador, Monse, Sí. que enviaba la energía de diferentes puntos de pirámides de la Tierra. Ujú. Veo que falta, sí, es como una cobertura. Es algo, y es como un metal, es que no sé qué metal es, pero es así como rojizo, naranja, tiene tonos naranjas y rojos. Un tipo de tecnología, un cacharro, ¿no? O sea, un elemento para... Es como un conector, en Monse, es como un Era lo que... conector, me viene. Sí, ay, qué fuerte todo esto, porque es que encaja tan... Encaja, encaja todo. Así que Sandra, buah, me ha encantado esta investigativa, me ha quedado todo muy clarito, a mí por lo menos. Seguramente luego tendremos un montón de dudas en los comentarios, Sí, seguro que pero a hay mí mucha gente que le surgen dudas, me ha sí. quedado clarito hasta dónde podemos llegar desde nuestro subconsciente humano. Sí, porque ya vemos que no se puede No puede, percibir no se todo. puede, No, exactamente. Así sí, que nada más, muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias. Y decirles a todos que las investigativas es algo que no se puede probar científicamente, así que queda en la conciencia de cada uno pensar si es verdad o no. En la mía, desde luego, sí lo es, pero esperamos que lo disfruten muchísimo, al sí, igual que lo hemos disfrutado nosotros. Así que nada más. Vamos a salir, Sandra. sí. 3. Desconectamos absolutamente de toda esta sesión investigativa. Segundo. Eliminando las conexiones energéticas que hemos creado para la misma. Eliminadas. Centramos nuestra luz, expandimos, eliminando todo aquello que nos pertenece. Quemado. Y regresamos. Cuando quieras, Sandra, vas moviendo tu cuerpo y abres tus ojos. Voy a ir dejando de grabar. Espera un segundo.